En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Somos nada, Dios es todo. Padre, te amamos. Continúa, divina voluntad, a pensar en nuestras mentes, a circular en nuestra sangre, a mirar en nuestros ojos, a escuchar en nuestros oídos, a hablar en nuestras bocas, a respirar en nuestros respiros, a palpitar en nuestros corazones, a moverte en nuestros movimientos, a sufrir en nuestros sufrimientos, y nuestras almas, unidas a tu voluntad, sean los crucifijos vivientes inmolados para la gloria del Padre. A orar en nosotros, y después ofrécete a ti mismo esta oración como nuestra, para satisfacerte por las oraciones de todos y para darle al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas. Madre de Jesús, nos ponemos bajo tu cuidado, en tu mirada y en tu corazón, para ser despojados de nosotros y ser impregnados de la vida de Jesús. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Cómo están? ¿Se fijaron en el cielo azul tan bonito que tenemos hoy? La semilla yo no vi. Está muy bonito. Cuando salgan se fijan. Entonces, en estas temporadas de aguas no es muy común ver cielos azules, pues el de hoy está muy azul. Vamos a empezar leyendo una visión de María Valtorta en el volumen 8 de María Valtorta. Está Jesús en la región del lago. Es la visión 140. Está Jesús en la región del lago. Todavía anda su mamá con él y algunas de las mujeres discípulas. Y Jesús quiere ir a Magdala. Para ir a Magdala toman barca. Jesús sube en la barquita de Pedro y como eran barcas pequeñas había que usar otras más. Yendo ya en la misma barca donde va Jesús, que es la de Pedro, está también la Virgen, obviamente. Y entonces se ve en el lago también barcas de romanos que salen, pues quién sabe a qué. Y por ahí van las barcas y Pedro dice, por lo que vienen a hacer. Refunfuña Pedro y gruñe entre su barba, arrastrado de su intransigencia como pescador que ve y considera el navegar y la pesca como una profesión. Pedro era pescador, ¿verdad? ¿Y su lugar de trabajo cuál era? El lago. ¿Sí? Entonces, para él pescar y navegar es una profesión, no un pasatiempo. No una religión. A ver, vuelvo a leer, porque estoy revolviendo. Refunfuña Pedro y gruñe entre su barba, arrastrado de su intransigencia como pescador, que ve que considera el navegar y la pesca como una profesión, no como un pasatiempo, sino como una religión que se apoya en leyes estrictas y útiles, y que le parece una profanación
todo esto sin motivo alguno, es decir, lo que los romanos van a hacer al lago, que es pasar el tiempo y hacer algunas tonterías. Y dice Pedro, con sus inciensos, flores, perfumes y otros menjunjes demoníacos, corrompen las aguas, con sus gritos, chillidos y palabrejas ahuyentan los peces, con sus teas llenas de humo los espantan, con sus redes malditas echadas sin saber dónde acaban con los cardúmenes. Se les debería prohibir. Pedro estaba enojado. Y continúa, el mar de Galilea es de los galileos y por añadidura de los pescadores, no de las prostitutas y de sus compinches. Si yo fuera el dueño, la pagaríais apestosas barcas paganas, centinas de vicio que lleváis el aire en popa, alcobas navegantes para traer aún acá, a estas aguas de Dios, de nuestro Dios, a sus hijos, los vuestros. Oh, pero ved, se dirigen a nosotros. Se puede pensar en cosa más, se puede permitir, pero... No, hombre, Pedro está... Como agua para chocolate. Y dice, Jesús interrumpe esta perorata en que Pedro ha desfogado todo su corazón de israelita y de pescador, poniéndose colorado, casi ahogándose del desprecio, como si luchase contra las fuerzas infernales. Jesús interrumpe todo eso con una sonrisa apacible y dice, está muy bien que no seas el dueño. Afortunadamente no lo eres. ¿Captan el sentido de humor de Jesús? Él sí es el dueño. Ya ven que Pedro dijo, si yo fuera el dueño no les permitiría entrar aquí, habría que prohibírselos. Y Jesús, está muy bien que no seas el dueño. Afortunadamente no lo eres. Por bien tuyo y por el de ellos. Porque les impedirías seguir un buen impulso. Y por lo tanto un impulso grabado en sus corazones. Paganos, lo sé, pero naturalmente buenos, impreso en su alma por la misericordia eterna que guía a estas criaturas que no tienen culpa de haber nacido en el país romano en vez de en el hebreo. Y Dios ve con ojos de piedad que tienden hacia lo que es bueno. Te harías mal a ti porque cometerías un acto contra la caridad y otro contra la humildad. Y dice Pedro, ¿contra la humildad? No lo veo por qué. Si yo fuese el dueño del lago, me sería lícito disponer de él conforme yo quisiera. Y dice Jesús, no, Simón, las cosas son de Dios. Y si alguien posee algo, es porque Dios le permite administrarlo. Y debe hacerlo con rectitud y pensando en los intereses de Dios. Y dice, Dios mira con ojos benignos el movimiento de estos corazones paganos hacia la verdad. O sea, Pedro estaba pensando que estaban haciendo cosas muy malas esos, pero resulta que en realidad venían a escuchar a Jesús. Dice, ¿y tú? ¿No te parece que si tratas de impedir ese movimiento que Dios impulsa, tú impedirías el desahogo del amor de Dios hacia sus hijos? Dice, ahora bien, si juzgar a los demás no es cosa buena, porque cada uno tiene sus defectos y tiene una facultad de conocer y juzgar tan limitada que de 10 veces se equivoca 7. Sería una cosa perversa juzgar a Dios en sus acciones. Simón, Lucifer quiso juzgar a Dios en su pensamiento y creyó que estaba equivocado. Y quiso ponerse en lugar de Dios creyéndose más justo que Él. Y tú, Simón, sabes en lo que paró Lucifer.
y sabes que todo el dolor que padecemos mana de esa soberbia. Deben saber que Pedro iba guiando la barquita. Todavía tenía para desahogar sus corajes. Y entonces dice Pedro: tienes razón, maestro, soy un gran cabeza de tonto. Perdóname, maestro. Y siempre impulsivo, deja el timón para echarse a los pies de Jesús, mientras la barca, abandonada a sí misma y que se encuentra en medio de una corriente, se desvía. Se inclina horriblemente en medio de los gritos pavorosos de María Cleofás, de Juana y de los gritos de los otros de la barca gemela, los que van allá a un lado, que ven que se les viene encima la barca pesada de Pedro. Por fortuna Mateo toma rápidamente el timón y la barca vuelve a su nivel después de miedosos cabeceos, y se separa también porque los otros con sus propios remos la rechazan con todas sus fuerzas. Con tal de arrojarse a pedirle perdón a Jesús, se le olvida que él es un experto marinero. Y sale Iscariote diciendo: oye, Simón, una vez dijiste que los romanos como navegantes eran unos tontos porque se nos echaban encima. Eres tú ahora el que demuestras también serlo. Y exactamente ante sus ojos. Mira cómo todos se han puesto de pie en sus barcas para ver, dice Iscariote con sorna, señalando las barcas romanas que están ya tan cerca que se les puede ver en el espejo de agua frente a Magdala. Y luego le dice Santiago de Zebedeo que viene en otra barca, pero ahí cerca se han juntado pues para ver qué pasó. Le dice: perdiste ya una cesta y una bolsa, Simón, ¿quieres que la busquemos con ganchos? Se le tiraron. Y le grita a su hermano Andrés en voz alta: ¿pero qué te pasó? ¿Nunca lo haces? Y Pedro les responde a cada uno en turno: ¿me vieron? ¿Qué importa? Aunque hubiesen visto mi corazón. Y, bueno, esto no decirlo, Pedro, pero tú, creo que se refiere a Iscariote, ten en cuenta que no me causas ningún daño. No fue maniobra tonta, sino que vino por las buenas. De otro modo me sentiría mortificado. Santiago, no te preocupes, cosas viejas que se fueron al fondo. Ojalá pudiera también arrojar lejos de mí al viejo hombre que resiste dentro de mí. Quisiera perder todo, aún la barca, para ser como el maestro quiere. ¿Cómo hice?, dice Pedro. Pues me he mostrado a mí mismo, a mi soberbia, que quiere enseñar aún a Dios en las cosas del Espíritu. Yo que soy un animal en cuatro, aún en cosas de barca. Lo tengo bien merecido. Me he puesto así para que todos me vean, como una parábola. ¿No es cierto, maestro? Jesús sonríe, asintiendo. Le dice: sí, Pedro, tienes toda la razón. Jesús sentado en la popa, es decir, delante, en su lugar habitual con su vestido blanco que resalta en el aire, tranquilo. ¿Sí saben que el vestido blanco era un vestido pobre? Lo de los ricos era tener telas pintadas. El vestido blanco es simplemente el algodón o el lino al natural, sin ninguna tinta, simplemente bien lavadito. Jesús le gustaba vestirse así. Lo caro era usar ropa de colores. Jesús casi nunca lo usaba. Dice: tranquilo, sus cabellos levemente flotan a la brisa de la tarde, porque es al atardecer. Parece ser en el crepúsculo
un ángel de paz luminosa. Se acercan las barcas de los romanos y ven que son buenas barcas, que traen muy buenos remadores, y Juana, que sabe de esas cosas, les dice que vienen de Egipto y otros de Creta, esclavos de los romanos y esto y aquello. Y entonces Pedro le pregunta a Jesús: ¿a dónde quieres que vayamos? Porque iban a Magdala. Y le dice Pedro: quédate aquí, mira, ellos vienen, les voy a hablar desde aquí, desde la barca, porque los que quieren escuchar vienen en barcas. Pero las barcas vienen sobrecargadas de gente. El agua les llega al borde. Y entonces dice Pedro: esos imprudentes quieren ahogarse. Mira, maestro, es cierto que el lago está tranquilo como un espejo, pero el agua es agua y el peso es peso, y aquellos parece que piensan estar en tierra y no en el lago. Diles que se regresen, para que no se ahoguen. Y Jesús: hombre de poca fe, ¿no te acuerdas que mientras creíste en mi palabra, cuando te llamé a que fueses a mí, caminaste en el agua como en tierra firme? Ellos tienen fe. Así, contra todas las leyes del equilibrio entre peso y densidad, las aguas sostendrán las barcas repletas de gente. Dice Pedro: pues si así es, será un milagro. Y entonces ya llegan y Valtorta describe una escena que me gusta mucho, cómo se ve. Dice que el lago está tan tranquilo, así como un espejo. El sol ya se ocultó, la misma luz del cielo empieza a disminuir, pero se empiezan a ver las estrellas y la luna también. Las gentes traen cosas prendidas, lámparas y... sí, sus celulares. Como antorchas, sí. Entonces se le empiezan a arrimar en torno a Jesús para escucharlo, hacia la barca de Jesús, todos sentados. Dice Valtorta que se ven las caras como si fueran caras a la mitad. O sea, porque si tienen la lumbre de un lado, pues se ve una parte de la cara y la otra no se ve. Dice, y así es un juego de caras y de distintos perfiles. Dice, todos sonrientes porque han venido los que quieren escuchar a Jesús. Para poder verlo todos, entonces les pasan a la barca de Jesús y a las que están alrededor le pasan sus lámparas y las ponen todas en torno a Jesús para que todos puedan verlo. Los que están, las barcas de los lados, levantan sus remos y ponen las lámparas en ellas para arrimarlas a Jesús. Y Jesús se pone de pie en la parte de delante de la barca, con su vestido blanco, todo iluminado de las antorchas, y en las otras conservan nada más una que otra lamparita. Si yo fuera pintor, me gustaría pintar esta escena, que Valtorta la describe mucho más, yo les he dicho solo un poquito. Bueno, ahí está Jesús parado. Incluso las barcas de los romanos, que fueron los causantes de todo el problema, están cerca, no muy cerca, o sea, detrás de los demás para escuchar. Y Jesús dice, la paz sea con vosotros. Poniéndose de pie sin temor alguno, al ligero balanceo de la barca y abriendo sus brazos para bendecir. Y habla lentamente para que todos lo oigan. Su voz fuerte, armoniosa, se extiende por todo el silencioso lago. Recuerdan la vergüenza de Pedro, ¿verdad? Como dijo, pues total, soy un animalote. Está bien. Pues miren con lo que va a salir Jesús.
Hace poco uno de mis apóstoles me propuso el tema para una parábola y ahora os la diré porque puede ser útil para todos. Pues todos la podéis entender. Escuchen. Un hombre navegaba en el lago en una noche plácida como esta, sintiéndose seguro de sí mismo. Presumía de no cometer errores. Era un hombre expertísimo en el navegar y por esto se creía superior a los demás que encontraba en el lago, los cuales muchos de ellos, por diversión y por tanto sin esa experiencia que proporciona el trabajo cotidiano con el que se gana la vida, por otra parte era un buen israelita y por esto creía que era poseedor de todas las virtudes. Era, para decirlo en una palabra, un buen hombre. Así pues, pero si fijan, Jesús está hablando como si eso fuera un cuento. Un cuento que alguien le acaba de decir. Y dice, así pues, una tarde en que navegaba sin ningún peligro, tuvo el atrevimiento de expresar su opinión acerca de su prójimo, de un prójimo, según él, muy lejano, como para considerarlo prójimo. Ningún lazo de nacionalidad, trabajo o fe lo unía con ese prójimo, y por esto él, sin freno alguno de solidaridad nacional, religiosa o de trabajo, se burlaba de él frescamente. Mejor dicho, hasta con dureza, y se quejaba de no ser el dueño del lago, porque de serlo habría arrojado a aquel prójimo del lugar. Y llevado de su fe intransigente, casi reprochaba al Altísimo de permitir a estos prójimos, que no eran de su grupo, que llevasen igual vida e hiciesen lo mismo que él hacía, es decir, navegar en el lago. En la barca venía un amigo suyo que lo amaba con toda rectitud, y por esto trataba de hacerlo prudente. Y cuando era necesario decirle algo, le corregía ideas equivocadas, diciéndole, ¿por qué esos pensamientos? ¿No es acaso uno el Padre de los hombres? ¿No es Él acaso el Señor del universo? ¿No baja acaso su sol sobre todos los hombres para darles calor? ¿Y sus nubes acaso no descienden para los campos, tanto de los gentiles como de los hebreos? Y si esto hace tratándose de las necesidades materiales del hombre, ¿no tendrá las mismas providencias por sus necesidades espirituales? ¿Querrías tú sugerir a Dios lo que debe hacer? ¿Quién como Dios? Para quienes acaban de llegar, Jesús está en el lago, Pedro lo lleva en la barca. Pedro se puso a juzgar a unos romanos por andar navegando en su lago y cuando se da cuenta de su error se arroja a los pies de Jesús para pedirle perdón, deja la barca y casi se voltean. Cuando Jesús empieza a predicar dice, hace poco alguien me dijo esta historia. Y entonces empieza a contar lo que hizo Pedro sin decir quién es, como si fuera un cuento. Está en eso. Continúa Jesús. El hombre era bueno. En su intransigencia existía mucha ignorancia. Existían muchas ideas equivocadas, pero su voluntad no era mala. No tenía intención de ofender a Dios, antes bien tenía intención de defender sus intereses de Dios. Así que al oír estas palabras, se arrojó a los pies de quien le reprendía, de su amigo, y le pidió perdón de haber hablado como un necio. Se lo pidió tan impetuosamente que por poco no sucede una desgracia, haciendo que la barca se hundiese con los que iban en ella, porque en la premura de querer pedir perdón se olvidó del timón, de la vela, de las corrientes. Así pues, después del primer error, cometió otro, que fue el de mal navegante, y con ello demostró
que no solo era un juez inexperto, sino también un mal marinero. Fíjate lo que hizo para estar ahí todo, porque sabía todo. ¿Cómo somos de...? Bueno. Dice Jesús, esta es la parábola. Ahora escuchen, según vosotros, ¿perdonará Dios a ese hombre o no? Recuerden, pecó contra Dios y contra el prójimo al juzgar las acciones de ambos. Y faltó muy poco para que no se hubiera convertido en homicida al hundirse la barca en que iban sus compañeros. Meditad y responded. Jesús cruza sus brazos, pasea su mirada por las barcas hasta la más lejana, por las romanas, en las que están las patricias y los remadores muy atentos. La gente habla entre sí, se cruzan los pareceres, es un murmullo de voces que se confunde con el chapoteo apenas nítido del agua contra el casco de la barca. Es difícil la decisión. La mayoría opina que el hombre no será perdonado porque pecó. Por lo menos no se le perdonará el primer pecado. Jesús ve que el rumor crece en este sentido y sonríe con esa mirada de sus hermosísimos ojos, cual dos zafiros bajo el rayo de la luna que cada vez es más bella y brillante. De modo que muchos creen que es mejor apagar las teas y las antorchas quedándose solo con la luz de la luna. Jesús dice, apaga también estas, Simón. Son unas chispas en comparación a la luz de las estrellas bajo un cielo tapizado de astros y planetas. Dice Jesús a Pedro, que está atentísimo a oír la sentencia de la multitud. Jesús lo acaricia a su apóstol, mientras éste se esfuerza en quitar las antorchas y le pregunta en voz baja, ¿por qué esos ojos turbados? Jesús no tiene vergüenza. Se fijan su modo su humor, su simplicidad. Y bueno, entonces, como si no supiera, ¿verdad? Le pregunta Pedro, ¿por qué esos ojos tan turbados? Y Pedro, ¿por qué esta vez haces que me juzgue el pueblo? ¿Y qué miedo tienes? Porque como yo, ¿es injusto? O sea, ¿son iguales que yo? Y Jesús dice, Dios es quien juzga, Simón. Y dice, cierto, pero tú todavía no me has perdonado y esperas la sentencia de ellos. Tienes razón, maestro, soy un incorregible, pero ¿por qué a tu pobre Simón este juicio? Jesús le pone la mano sobre la espalda y lo hace con facilidad porque Pedro está en la parte inferior y Jesús de pie sobre la popa, por lo tanto más alto que Pedro. Sonríe, pero no le responde. Más bien pregunta a la gente, ¿y bien? Decid vuestro parecer en voz alta, barca por barca. Dice Valtorta, ¡ay de mí, pobre Pedro! Si Dios lo hubiese juzgado según el parecer de los presentes, lo hubiera condenado. Fuera de 3 barcas, todas las demás, también la barca donde están los apóstoles, lo condenan. Las romanas no dicen nada, ni tampoco se les pregunta algo, pero es claro que también juzgan que debe condenarse a ese tal, porque de una otra barca vuelven el pulgar hacia abajo. Eso era de los romanos. Eso es de los romanos. Recuerden que en el Coliseo el César, si levantaba la mano los dejaba vivir, el pulgar. Si lo bajaba, mueren. Facebook le debe a los romanos. Bueno.
Dice, Pedro levanta sus ojos de toro espantado. Ahí va el torto. Pedro levanta sus ojos de toro espantados al rostro de Jesús y se encuentra con una mirada tiernísima que brota de los ojos de zafiro como una señal de paz. Y ve que se inclina un rostro que resplandece amor y siente que se le empuja hacia allí, de modo que su cabeza enmarañada da al pecho de Jesús, entre tanto que el brazo del Maestro lo estrecha. Y Jesús dice, así juzga el hombre, pero Dios no, hijos míos. Vosotros decís, no será perdonado. Yo os digo, el Señor ni siquiera ve en él razón de perdón, porque el perdón presupone una culpa, pero aquí no la hay. No mováis la cabeza, repito, no hay culpa alguna. ¿Cuándo se comete una culpa? Cuando existe la voluntad de pecar, el conocimiento de pecar y la persistencia en querer pecar, aún después de que se sabe que tal acción es pecado. Todo consiste en la voluntad que quiere pecar, aún después de haber conocido que tal acción es pecado. Todo está en la voluntad con la que uno realiza un acto, sea virtuoso o pecaminoso. Porque cuando uno hace una acción aparentemente buena, pero no sabe que lo sea, sino que piensa que está haciendo una acción mala, aunque la acción en sí sea buena, es mala por la intención con que se hizo. Y les pone un ejemplo. Les dice, imaginen a un hombre que está enfermo y no puede tomar agua fría, pero tiene mucha sed. Y alguien fingiendo amistad, pero que en realidad no es amigo, sabiendo esto y queriendo hacerle daño, le dice, ten agua que saqué ahorita del pozo para que quites tu sed. Dice, aparentemente la acción es buena, pero en realidad la intención es perversa. ¿Se entiende cómo una acción aparentemente buena puede ser mala? Dice, este ejemplo lo voy a leer porque es muy interesante. Dice, todavía más, un hijo cuyo padre sea un bebedor, y este hijo, por salvar a su padre de la muerte, para que no beba, cierra la cantina, quita el dinero a su padre y le prohíbe rigurosamente que salga del poblado a beber y a ir perdiendo poco a poco la salud. ¿Les parece que falta al cuarto mandamiento porque echa en cara a su padre lo mal que hace y se convierte en cabeza de familia? Aparentemente hace sufrir a su padre y parece culpable, pero en realidad es un buen hijo, porque no tiene otra voluntad más que rescatar de la muerte a su padre. Es siempre la voluntad, la intención, la que da valor a la acción. Dice, por esto el hombre de la barca, que con su buena voluntad de creyente, de patriota, de pescador, no soportaba a los que, según él, eran unos profanadores, no cometía ningún pecado contra el prójimo. Tan solo tenía un concepto equivocado del amor hacia el prójimo. No cometía ningún pecado contra el respeto de Dios, porque su resentimiento contra Dios nacía de su espíritu, que no estaba equilibrado, ni era luminoso. Y no cometía ningún homicidio, porque su buena voluntad de pedir perdón era la que causaba la inclinación peligrosa de la barca. Sabed distinguir. Dios es misericordia más que intransigencia. Dios es bueno, Dios es Padre, Dios es amor. El Dios verdadero es esto. El verdadero Dios abre el corazón a todos, diciendo a todos, venid. A todos señala su reino. Es libre de hacerlo, porque es el único, el universal, el Creador, el eterno Señor.
Os ruego a vosotros, Israel, que seáis justos, que recordéis estas cosas. No permitáis que las comprendan más bien aquellos que para vosotros son inmundicia. También el amor excesivo y desordenado de la religión y de la patria es pecado. ¿Cuál? El desordenado. Porque se convierte en egoísmo. Y en la religión también nos puede pasar. Y dice, el egoísmo siempre es motivo y causa de pecado. Y bueno, sigue diciendo otras cosas. Jesús abre sus brazos, los bendice para que se vayan. Y la barca empieza a ir hacia la dirección de regreso. Y dice, Pedro está tan contento que ni piensa en moverse. Perdón, todavía no se mueve la barca. Pedro está tan contento que no piensa en moverse. Mateo lo sacude. ¿Qué te pasa, Simón? Yo puedo hacerlo, aunque no tan bien. Y dice, es verdad, oh maestro mío, entonces es verdad que no me habías juzgado indigno de ti. Eso era mi gran temor. Pero antes de la respuesta de Jesús, vamos a leer en el volumen 1, Jesús le dice a Luisa, aquí dice que es el párrafo 116. Lo que quiero de ti es que te abandones como muerta en mis brazos. Hasta en tanto tú tengas los ojos abiertos para ver lo que yo hago y lo que hacen y dicen las criaturas, yo no puedo libremente obrar sobre ti. Ay, es que los demás piensan de mí esto. Ay, pero Dios, ¿por qué estar haciendo esto otro? ¿Cómo se le ocurre? Hasta en tanto que tú quieras tener el dominio sobre todo, dice Jesús, yo no puedo obrar libremente sobre ti. ¿No quieres fiarte de mí? ¿No sabes cuánto te amo y que todo lo que permito, o por medio de las criaturas, o por medio de los demonios, o por medio mío directamente, es para tu verdadero bien y no sirve para otra cosa que para conducir a tu alma al estado para el cual la he elegido? Por eso quiero que a ojos cerrados te estés entre mis brazos, sin mirar ni investigar esto o aquello, fiándote enteramente de mí y dejándome obrar libremente. Si en cambio haces lo contrario, ¿qué es lo contrario? Analizar por qué todos los demás hacen lo que hacen y como Pedro llegar a juzgar esto y aquello y aquello y aquello. Y como dice Jesús, de 10 veces que juzgas, 7 te equivocas por lo menos. Dice, si haces eso, que es lo contrario a lo que te digo, perderás tiempo y llegarás a lo opuesto de lo que quiero hacer de ti. Ay, llegar a lo opuesto. Respecto a las criaturas, usa un profundo silencio. Sé benigna y dócil con todos. Haz que tu vida, tu respiro, tus pensamientos y afectos sean continuos actos de reparación, que aplaquen mi justicia, ofreciéndome también las molestias que te dan las criaturas, que no serán pocas, que no serán pocas. ¿Cómo sabe? Bueno, vamos a ver la respuesta de Jesús. Ya ven que Pedro le dijo, entonces no me juzgabas de indigno de ti. Y le dice, no temas más,
Simón de Jonás. Te escogí para salvarte, no para perderte. Te escogí por tu buena voluntad. Ánimo, toma el timón y mira la estrella polar y camina seguro. Simón de Jonás, siempre seguro en todas tus navegaciones. Dios, tu Jesús, estará siempre de pie a tu lado, en la proa de tu barca espiritual. Te comprenderá siempre, Simón de Jonás. ¿Comprendes? Siempre. No tendrá más que perdonarte, porque no tendrá más que perdonarte. O sea, lo único que tendrá que hacer es perdonarte, porque podrás también caer, cual débil niño, pero jamás tendrás la voluntad de caer. Alégrate, Simón de Jonás. ¿Por qué Dios dice, como débil niño, no tendrás jamás la voluntad de caer? ¿Cómo está nuestra intención? Sí, por la intención. Dice, Pedro, fuera de sí, demasiado conmovido para hablar, está ahogado del amor. La mano le tiembla un poco en el timón, pero su cara resplandece de paz, de seguridad, de amor, mientras mira a su maestro que está de pie, allá, en el borde de su barca, delante, como un cándido arcángel. A veces somos demasiado duros, a veces con nosotros, pero todavía más con los demás. Y a veces con nuestros compañeros, somos todavía más duros, con los más cercanos. Es común que veamos que alguna persona se equivoca, que interpreta no bien algún pasaje del libro del cielo. Y a veces nuestras correcciones son muy duras, a veces agrias. Jesús corrigió a Pedro hasta con sentido del humor. En otra ocasión en que lo encontró obstinado en contra de la voluntad de Dios, entonces lo corrigió fuertemente y le llegó a decir, aléjate de mí, Satanás. Pero ese aléjate de mí, Satanás, fue casi un exorcismo que erradicó de la inteligencia de Pedro esos pensamientos contrarios a la voluntad de Dios. En el Evangelio no nos cuenta qué siguió, pero Valtorta ve cómo Pedro se arrepiente ¿y qué hace Jesús? Ya deja de llorar, chiquillo grandulón, y no te vuelvas a oponer a la voluntad de Dios. Entonces, no sé cómo expresar la idea que tengo en mente. Simplemente eso. Es que cuando nosotros ya sabemos algo, porque Dios en su misericordia nos lo ha dado a comprender, el otro día hablaba precisamente de esto con Justino, nos molesta escuchar errores que tú ya sabes que son errores en la interpretación de otras cosas. Cuando la escuches vas a saber de qué hablamos. Pero vean el modo de juzgar de Jesús. Le basta no encontrar una mala intención en el fondo para no encontrar culpa. Porque de hecho, para que haya pecado, ¿qué se requiere? Conocimiento de que es pecado, que en sí sea pecado y que lo quieras hacer.
Premeditación, alevosía y ventaja. ¿Sí? Entonces, tomemos esa dulzura de Jesús, que si bien armó todo un teatro trágico para su pobre Pedro, sin embargo, en el fondo todo era amor. Y fíjense que lo puso en aprietos. Pero en todo eso sacó mucho bien para Pedro. En nuestra vida Dios también a veces nos pone en ciertos aprietos. Es más, nosotros los hacemos. Dios simplemente nos continúa un poco nuestro teatro y después nos voltea la tortilla y nos muestra un sinfín de misericordia, de bondad, de dulzura, siempre y cuando no haya en nosotros, ¿qué? La voluntad de permanecer en lo que es malo. ¿Sí? Dios permite eso para mostrarnos el error, pero en el fondo, qué dulzura y qué bondad de Jesús al corregir. Cuando veamos errores en los demás, si es oportuno, corrijamos, pero al modo de Jesús. Hay una lectura muy curiosa en el volumen 17, el 2 de septiembre de 1924. Dice Luisa: me sentía muy oprimida, pero toda abandonada en los brazos de Jesús, y le pedía que tuviera compasión de mí. Pero mientras esto hacía, sentí perder los sentidos, como su habitual estado, pues, y veía que salía de dentro de mí una pequeña niña, débil, pálida y toda absorta en una profunda tristeza. Imagínense a la niña, débil, pálida, toda flaquita, tres pelequita y triste, muy triste. Y Jesús bendito, yendo a su encuentro, la tomaba en sus brazos y moviéndose a piedad, se la estrechaba al corazón y con sus manos le acariciaba la frente, marcándole con signos de cruz los ojos, los labios, el pecho y todo el resto de la pequeña niña. Mientras esto hacía, la niña se revigorizaba, adquiría el color y se sacudía del estado de tristeza. Y Jesús, viendo que la niña readquiría las fuerzas, se la estrechaba más fuerte para mayormente vigorizarla. Y le decía, Jesús a la niña: pobre pequeña, ¿a qué estado estás reducida? Pero no temas, tú, Jesús, te hará salir de este estado. Entonces, mientras esto sucedía, yo pensaba entre mí, ¿quién será esta niña que ha salido de mí y que Jesús ama tanto? ¿Que le habrá dado celos? Caray, adentro de mí hay alguien a quien Jesús quiere más. Y mi dulce Jesús me ha dicho: hija mía, esta niña es tu alma. Y yo la amo tanto que no tolero verte tan triste y débil. Por eso he venido para infundirte nueva vida y nuevo vigor. Entonces yo, al oír esto, le he dicho llorando: amor mío y vida mía, Jesús, cuánto temo que tú me dejes. ¿Cómo haré sin ti? ¿Cómo podré vivir? ¿A qué estado deplorable se reducirá mi pobre alma? Qué pena tan desgarradora es el pensamiento de que tú puedas dejarme. Pena que me lacera, me quita la paz y me pone el infierno en el corazón. Jesús, piedad,
compasión, misericordia de mí, pequeña niña, no tengo a nadie. Si me dejas tú, todo habrá terminado para mí. Ya se le habían, humanamente hablando, ya se le habían muerto sus papás. Creo que solo le quedaba una hermana que creo que tenía epilepsia. Y Luisa en cama. Si me dejas tú, todo habrá terminado para mí. Y Jesús, hablando de nuevo, ha agregado: hija mía, cálmate, no temas, tu Jesús no te deja. Yo soy celoso de tu confianza, no quiero que desconfíes mínimamente de mí. Mira, yo amo tanto que las almas estén con toda confianza conmigo, que muchas veces escondo algún defecto o imperfección de ellas, o alguna incorrespondencia a mi gracia, para no darles ocasión de que no estén conmigo con toda confianza. Porque si pierden la confianza, el alma queda como dividida de mí y toda encogida en sí misma. Se pone a distancia de mí y queda paralizada en el arrojo del amor. Y por eso paralizada en el sacrificarse por mí. Oh, cuánto daño hace la desconfianza. Se puede decir que es como esa helada primaveral que apaga la vida a las plantas. Y muchas veces, si la helada es fuerte, las hace aún morir. Así la desconfianza, más que helada, detiene el desarrollo de las virtudes y pone el hielo al más ardiente amor. Así es que la desconfianza mata el amor en el alma. Dice: oh, cuántas veces por falta de confianza quedan detenidos mis designios y las más grandes santidades. Por eso, yo tolero cualquier defecto, excepto la desconfianza, porque jamás le pueden producir tanto daño. La desconfianza está en el fondo del pecado contra el Espíritu Santo, que es no recibir el perdón, la misericordia. ¿Cómo me va a perdonar Dios a mí? Y dice Jesús: yo tolero todo, excepto la desconfianza. Sí, es una grave tentación. Y es una tentación que el demonio tiende a todas las almas, pero sobre todo a aquellas que empiezan a conocer a Dios. Porque conforme el alma más ve la perfección de Dios, más siente su propia miseria. Y entonces la tentación del demonio es: tú quédate aquí, ni te arrimes, porque no te lo mereces y vas a desaparecer. Mientras que de hecho lo que Jesús quiere es lo contrario. Mira qué imperfecto soy. Y aquel que es la perfección dice: pues entonces ven. Mira qué miserable soy. Pues entonces ven para que yo te restaure, te santifique, te ame, para que recibas mi amor que ya tengo por ti. Pero si recuerdan lo que dijo acá arriba: amo tanto que las almas estén con toda confianza conmigo, que muchas veces escondo algún defecto o imperfección de ellas, o alguna incorrespondencia a mi gracia, para no darles ocasión de que no estén con toda confianza conmigo. Y en otras ocasiones Él mismo nos hace notar los graves defectos. ¿Por qué? Porque eso también es amor. Porque los graves defectos hay que corregirlos, porque si no producen graves males,
Pero fíjense el modo como Jesús lo corrige. Le basta un sincero perdóname. Si llega a ser pecado mortal, bueno, en la confesión. Y ya, Jesús quiere que olvidemos eso. Tan sencillo. Pero el demonio nos hace bolas en la mente y nos pone que no se puede, que no, que complicadísimo, que... Y Jesús dice, si 10 veces pecas, 10 veces pídeme perdón. Bueno. Y le dice Jesús a Luisa, y además, ¿cómo puedo dejarte si he trabajado tanto en tu alma? Mira un poco cuánto he debido trabajar. Y le hace ver en el interior de ella un palacio suntuoso, grande, inmenso, construido por Jesús directamente en su alma. Y le dice, todo esto son todas las verdades que te he comunicado sobre mi voluntad. Son capitales divinos que he puesto en ti y que no puedo dejar. Y termina diciéndole, tu temor no es otra cosa que un poco de desconfianza de parte tuya. Por eso, fíate de mí y estaremos de acuerdo, y yo cumpliré el trabajo de mi voluntad. Ahora, ¿cuál leemos? Hablando de barcas, vamos a leer una que a lo mejor ya casi se la saben de memoria. Es el volumen 2, el 25 de junio de 1899. Volumen 2, 25 de junio de 1899. Junio. La anterior, de la chiquilla débil, era volumen 7, 2 de septiembre de 1924. 17. Volumen 17, perdón. Bueno, Luisa ve a su confesor y lo ve junto a Jesús en una visión. Y Jesús le dice esto que a lo mejor ya se saben de memoria. Quiero que la fe te inunde por todas partes, como aquellas barcas que son inundadas por las aguas del mar. Y como la fe soy yo mismo, siendo tú inundado por mí, que todo puedo, poseo y doy libremente a quien en mí confía. ¿A quién? Jesús dice en otros lugares que la confianza es la que abre los canales para que el torrente del amor circule entre la criatura y Dios. Y la desconfianza cierra y aleja. Dice, así que siendo inundado por mí, que todo poseo, puedo y doy libremente a quien en mí confía, sin que tú pienses en lo que vendrá, y al cuándo, y al cómo, y qué harás, yo mismo, según tus necesidades, me prestaré a socorrerte. Si te ejercitas en esta fe, casi nadando en ella, en recompensa te infundiré en el corazón 3 gozos espirituales. 1. Penetrarás las cosas de Dios con claridad, y al hacer cosas santas te sentirás inundado por una alegría y por un gozo tal que te sentirás como empapado, y esto es la unción de mi gracia. Segundo gozo, un poco extraño. El segundo es un fastidio de las cosas terrenas. ¿Eso es un gozo? Es un gozo difícil de comprender cuando no lo has probado. Cuando no lo hemos probado,
Entonces nos molesta no tener las cosas terrenas que quisiéramos y los gustos humanos que quisiéramos. Conforme conoces las cosas celestiales, esas cosas dices, ¡ay, qué estorbo! ¡Qué fastidio! Ahí nos lleva Jesús. Entonces, un fastidio de las cosas terrenales y sentirás en tu corazón alegría por las cosas celestiales. Y el tercero es un desapego total de todo. Es otro gozo poco común, poco humanamente pensando es extraño, pero es la total libertad. Muchas de nuestras turbaciones se refieren a nuestros apegos. Es que mi hijo, mi marido, mi trabajo, mi cosa, mi salud, mi esto, mi aquello. Si Jesús te concede desapegarte de todo eso, santa felicidad. No es que dejes de ocuparte del marido, de los hijos, de las cosas. Lo haces, pero con se le llama santa indiferencia. Significa, yo hago lo que Jesús quiere hacer en mí y dejo el resultado a Él. Tampoco significa de plano, pues me siento en el sofá y no hago nada. No, hago lo que me toca, pero con la libertad y abandono completo en Dios. Y en donde antes sentías inclinación, sentirás un fastidio, como desde hace tiempo lo estoy infundiendo en tu corazón y tú ya lo estás experimentando. Esos fastidios son buenos. Y por eso tu corazón será inundado por la alegría que gozan las almas totalmente desapegadas, que tienen su corazón tan inundado de mi amor, que de las cosas que las rodean externamente no reciben ninguna impresión. ¿A quién le dijo Jesús esto? Se lo dijo al confesor. Luisa está teniendo una visión y está el confesor parado y Jesús a un lado. Y Jesús le dice esto al confesor. Luisa lo escucha y lo escribe, pero Jesús se lo dijo al confesor. Y bueno, aquí nos lo dice a nosotros. Hace poco un amigo me preguntó, ¿por qué casi siempre dices ánimo? La razón humana por la que yo digo ánimo es porque se lo aprendí a mi prefecto cuando estaba en el seminario en primero de prepa, que a la vez que era mi prefecto, era mi director espiritual, cosa no común. Los prefectos no suelen ser los directores espirituales, pero en mi caso sí era, y tenía mucha confianza. Es el actual vicario general de la diócesis, padre Ramón Orozco. Él para todo decía ánimo, y a mí se me pegó. Pero cuando este amigo me cuestionó, le dije, ¿no te has fijado que Jesús, ya no digo en el libro de cielo, muchas veces lo dice, en el Evangelio? Y un ejemplo está en Mateo capítulo 14, versículo 26, cuando los apóstoles están en la barca, precisamente, y entonces ven a Jesús que viene caminando sobre el mar, pero no lo reconocen, y se espantan y dan gritos despavoridos, porque un fantasma se les está acercando a medio mar. Y Jesús dice, y de miedo se pusieron a gritar. Pero al instante les habló Jesús diciendo, ¡ánimo! ¿Que soy yo? No temáis. Y este es un ejemplo, hay varios en el Evangelio. Si Jesús la usa, y si Jesús quiere vivir en mí, pues que la use. Y otra persona hace verdaderamente poco, como una semana, me dijo, oye, ¿por qué diario te despides diciéndome ánimo? Dice, me siento raro. Y dije, ¿por qué? Le dije, ¿crees que te digo ánimo porque piense que estás desanimada?
Yo lo digo porque Jesús lo dice y porque el ánimo siempre lo necesitamos. Sin embargo me dijo, no quiero que me digas así. Dije, está bien pues. Dije, ay Jesús. Habrá que leerle esa lectura de la niña temerosa que Jesús estrecha y la revigoriza, ¿verdad? Bueno. En el volumen 11, el 2 de septiembre de 1912, le dice Jesús a Luisa, porque Luisa de repente le llegaban esos temores de que Jesús la pudiera dejar. Y Jesús le dice, hija mía, no puedo dejarte porque tú no haces ninguna reflexión sobre ti misma. Dije, ay, ups. Ni tomas ningún cuidado de ti. O sea, bueno, la lectura aclarará. Las reflexiones, los cuidados personales, aún sobre el bien, para quien me ama de verdad, son tantos vacíos que forma al amor. Porque el amor, ¿en qué consiste? ¿Es quedarse encerrado en uno mismo? Es salir y quedarte fijo en el ser amado. Entonces, si yo me quedo viéndome a mí y pensando en mí, ¿qué dejo de hacer? Dejo de amar, ¿ok? Y dejando de amar, se crea la distancia entre Jesús y yo. Jesús le dice a Luisa, tú no piensas en ti misma, bueno, ya está en el volumen 11. Y dice, así que yo no me puedo ir. Para quien me ama de verdad, las reflexiones personales, los cuidados, son tantos vacíos que forma el amor. Por tanto, mi vida no llena toda el alma. Y estoy como al margen, en un rincón, y me dan así ocasión de darme mis escapadas. En cambio, quien no es llevado a las reflexiones de los propios cuidados y piensa solo en amarme, ¿piensa en qué? Y toma cuidado solo de mí, yo lo lleno todo. No hay punto de su vida en que no encuentre la mía, y queriendo darme mis escapadas, debería destruirme a mí mismo, lo cual no puede ser jamás. Cuando andaba en Brasil, una de las personas que andaba con nosotros era la secretaria de la parroquia, una señora como de unos 30 y tantos, 40 años, no sé. Muy curiosa, muy sencilla. Y en los restaurantes a donde íbamos yo veía que agarraba pura carne, papas a la papas fritas, quesos, así, puro de lo que a mí se me antoja. Y yo le decía, oye, ¿y tú no comes vegetales? ¿Y qué me decía? ¿Sabe qué decía? No le gustaban, pues. Y le dije, mira, a mí tampoco me gustan, pero como este cuerpo es de Jesús, tengo que cuidárselo a Él. Entonces por eso me ves que me pongo unas cuantas hierbas por aquí. Y en las siguientes comidas ella de repente empezaba a agarrar también ensalada. Y ya estando acá, ya cuando volví a México, de repente me manda fotos de su plato con carne, frijoles y verduras. Y me dice, mira, cuidando el cuerpo de Jesús, cuidando el cuerpo de Jesús. Es así como debemos cuidar nuestra salud, porque nuestro cuerpo es de Jesús. Y es así como debemos cuidar incluso de nuestra apariencia.
porque es de Jesús. Y Jesús, si bien nunca andaba, como les dije hace rato, nunca traía vestimentas elegantes, ricas, sin embargo siempre las traía, por cuanto era posible, limpias, ordenadas. Y dice Valtorta que tenía instinto natural de orden. Si se le despeinaba la barba, por instinto la acomodaba, sin nunca llegar a ser vanidoso. Entonces no son cosas que se contraponen, pero como dijo esta mujer, se llamaba Elisangela, creo que se apellida Danda. Dice, cuidando el cuerpo de Jesús. Cuando se va a despedir Jesús de María, pues no sé qué cargaba lo que comía, pero lo que la Virgen le ponía era muy natural. Mucho. Me gustaba mucho la miel. Sí. Pero rara vez comía miel. Aunque le gustaba mucho, obviamente, muy rara vez comía, solo para darle gusto a quien se la daba. De por él mortificaba continuamente su gusto. Para reparar por nosotros, obviamente. Sí. Entonces, ¿por qué debemos cuidar nuestro cuerpo? Porque es de Jesús, ¿sí? El único motivo para descuidar el propio cuerpo es cuando hay un valor más fuerte que la salud, como el bien eterno de alguien. Y es lo que hizo Jesús en la cruz, ¿sí? O sea, con tal de la salvación de los demás, no importa que le destruyeran su cuerpo. De igual modo, nosotros debemos cuidar nuestra vida y valorarla mucho como un grande don de Dios, pero que sin embargo hay otro don mayor, y es la vida eterna. Entonces, por la vida eterna y por el testimonio de la verdad y del amor a Dios, debemos incluso poner nuestra vida. El punto es tener bien ordenado la escala de valores, ¿sí? Siempre encima de todo Dios, su voluntad, su amor. Por eso tiene tanto valor los ayunos ofrecidos a Dios. Es lo que se me vino. Sí. Oye, Ricky, una duda. A ver, me llama la atención su túnica blanca. La Virgen un día tenía como un colgante, como con la uva, pero ¿cómo era? Pero lo compró a unos que venían de otros barcos, de muy lejanos, no sé. Alguien le regaló a la Virgen ese, Una muy, ¿verdad? sí, el púrpura. El púrpura se sacaba de unas eran como unas esponjas, pero eran seres vivos que crecen en el mar. Y de ahí se sacaba, pero era caro. Por eso lo usaban solamente los reyes y los de la milicia, los soldados. Le regalaron, creo, a Jesús, y creo que con ese hicieron la túnica con la que aprehendieron a Jesús. Y creo que fue aquella que los soldados se repartieron. Su única túnica elegante, que se la acababa de hacer su mamá. Bueno. Pues supongo. Creo que esa túnica existe, está en algún lugar del mundo. Entonces continúa Jesús. Hija mía, si supieran las almas el mal que hacen las reflexiones propias, ay, es que yo soy así, ay, es que yo hice el otro, ay, es que... Eso es lo que hace daño. Dice, encorvan al alma, la bajan, la hacen tener el rostro vuelto hacia sí mismas. Y mientras más se miran, más humanas se vuelven, más reflexionan y más sienten las miserias y más empobrecen. En cambio, el solo pensamiento de mí, en amarme, en estarse toda abandonada en mí, hace recta el alma, y con tener el rostro dirigido a mirarme solo a mí, se elevan y crecen, mas me miran,
más divinas se hacen. Mientras que más reflexionan sobre mí, más se sienten ricas, fuertes y valerosas. Es por eso que San Juan diría en una de sus cartas: seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. Si nosotros mantenemos nuestra inteligencia, nuestro pensamiento en Jesús en cada cosa que suceda, no tendremos tiempo de juzgar a los demás. Y aun si vemos sus errores, veremos como Jesús lo ve, con profunda misericordia. Y veremos sus intenciones. Bueno, de algún modo Dios nos hará encontrar la intención. ¿Sí? Y no iremos juzgando a todos de la primer perversidad que nos venga a la mente. Mande. ¿Cómo? Dice: pues bueno, hay más lecturas, pero creo que no vamos a leer más. Les cuento que estando allá, porque este fin de semana pasado estuvimos en Michoacán y... ¿cuánta gente sería, Justino? Como unas 220 gentes Y bueno, eso tiene su mérito, porque el ranchito donde estábamos tenía 60 casas. Y eran gentes de allá, de arriba del cerro, del fondo de la barranca, del otro lado del peñasco, así. Bueno, pero había niños también, y era muy interesante, había también muchos jóvenes, más de la mitad eran jóvenes, ¿verdad? Las muchachas con sus novios, que los llevaron a aprender de lo que ellas están conociendo. Bueno, entonces, estando los niños ahí enfrente, nos pusieron a Justino y a mí a hablar de los giros. Y entonces les pregunté: a ver, ¿qué es un giro? Y le hace un niño: ¡un gallo! Y ya, ay, Jesús, me habían salido con que giros eran vueltas, eran cambios, pero no me habían salido con que era un gallo. Hay quienes no sepan qué es un giro, son gallos chiquitos. Mi abuelo es gallero, pero creo que no le gustan los gallos giros. ¿Qué es un giro? ¡Es un gallo! No, pues sí, sí es cierto. Son esos gallos que tienen el pelaje güero, amarillo. Bueno, pero eso no tiene nada que ver con el tema, ¿eh? Termino leyendo este trozo de la Biblia. Es de la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo del 28 al 39. Sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, para aquellos que tienen rectitud en la intención, de aquellos que han sido llamados según su designio. Pues a los que de antemano conoció en la eternidad, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera Él, Jesús, primogénito entre muchos hermanos. ¿Y muchos hermanos cómo? ¿Muy diferentes de Él? No, hermanos. O sea,
de su nivel, por su infinito amor. Y a los que predestinó, a esos también los justificó. Es decir, los hizo santos. Él. Y a los que justificó, también los glorificó. Ante esto, ¿qué diremos? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él graciosamente todas las cosas, incluyendo el don de su voluntad divina obrante, si nos dio al Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es quien justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, el que murió? Más aún el que resucitó, el que está a la diestra de Dios y que intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿Los peligros? ¿La espada? Como dice la Escritura, por tu causa somos muertos todo el día, tratados como ovejas destinadas al matadero. Pero en todo esto salimos vencedores gracias a aquel que nos amó. Pues estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Para quién contribuye todo para bien? Aquellos que le aman. Porque aquellos que no aman, aunque Dios les haga un sinfín de bienes, no les sirven. Es más, les dañan. De nosotros depende. ¿Les dañan? ¿Por qué? Así como a un chiquillo, si sus papás lo quieren mucho, pero el niño no toma cuenta de ese amor y no valora justamente ese amor, aquellos bienes que su papá le dé, ¿qué va a hacer ese niño con ellos? Los va a usar para daño de sí mismo y para dolor de sus padres. Entonces, lo que a nosotros nos toca es rectitud en la intención. ¿Y en qué consiste la rectitud de intención? Buscar, pensar, amar siempre y en todo, ¿en qué? En Jesús. Esperarlo todo de Él. Desear todo Él. Pensar siempre en Él. En todo lo que veamos, dirigir el pensamiento hacia Jesús, hacia lo que Él siente, lo que Él sufre, lo que Él goza en esa situación. Eso es rectitud de intención. Siempre Jesús. Siempre y solo Jesús. Eso es nuestra parte, rectitud de intención. Y la otra parte que es indispensable, confiar. Confianza completa. Yo no sé nada, yo no puedo nada, yo soy nada, pero Jesús sabe todo, puede todo, es todo y me ama. Y me ama. Y dejar que las correcciones que Dios nos haga cumplan su efecto, con humildad. Es más, deberíamos decirle al Señor: corrígeme en todo lo que tú creas necesario corregirme. Y si es preciso, dame mis nalgadas, como buen papá. Porque Dios lo hace siempre por amor, con amor, y para cumplir esto, que seamos verdadera imagen viva
de Jesús, con su semejanza, es decir, su misma vida en nosotros. Y pues había muchas más lecturas que leer, pero no tenemos tiempo de leer los 36 volúmenes aquí. Pero ustedes en su casa. ¿Ok? Bueno. Jesús, adoramos tu infinita bondad y ternura, aun cuando nos corriges,